Estamos ya aquí en los estudios, en los platós de Canal Red, con la diputada en la Asamblea Nacional de Ecuador por Revolución Ciudadana, Mónica Salazar, quien está en estos momentos en Europa, ahora mismo en España, porque está realizando una gira para contar determinadas cosas sobre lo que ocurre en ese país tan importante que es Ecuador, que además está en mi lado del charco y por tanto le prestamos especial atención. Mónica Salazar, bienvenida a Canal Red y al tablero. Gracias por estar con nosotras esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. De verdad que para mí un orgullo estar aquí. Y gracias por tener esa oportunidad de que primero nuestros hermanos migrantes que no están en el país entiendan desde adentro realidades que estamos viviendo en el día a día, en la democracia, en la política, en la violación a derechos humanos, a norma internacional y también pues a los ciudadanos europeos. Creo que el tema que traigo aquí desde el momento que se trata de la incursión a la fuerza de una embajada que va a dejar un precedente nefasto ante el mundo, porque la vulnerabilidad de las embajadas después de lo que pasó el 5 de abril en Ecuador está a la orden del día. En este momento cualquier estado pudiera repetir esta acción hasta que no hayan hechos que realmente dejen un precedente, ¿no? Es precisamente por ahí por donde quería empezar. La situación de Jorge Glass, quienes nos están viendo seguro que recuerdan al ex vicepresidente que en efecto fue sacado de la embajada. Ojo, sacado de la embajada de México en Quito. ¿En qué situación se encuentra ahora esta situación? ¿En qué situación se encuentra él? ¿Cómo está él? Pero además, ¿en qué situación se encuentra cualquier relación que haya habido con México después de esto que ocurrió en Ecuador? Bueno, lamentablemente en la actualidad Jorge, como lo sabe todo el mundo, está secuestrado. Secuestrado porque en primer lugar él ya goza de prelibertad, que es una condición que los que cumplen una condena en Ecuador después de cumplir un porcentaje de la pena, que ya Jorge lo cumplió hace mucho tiempo, y cumpliendo normas como, sabes, no cometer delitos, no asesinar, no violar, no cometer ningún delito dentro de esa pena que se está pagando, gozas de la prelibertad, es decir, puedes pagar lo que te queda de condena desde casa, dentro de la misma ciudad, reportándote una vez al lugar donde te designen. El punto aquí es que por esta misma persecución política, porque ya existe un informe de la ONU que determinó que la detención de Jorge es arbitraria y que él es un preso político, incluso fue uno de los elementos que usó el Estado mexicano para poderle otorgar el asilo político, ¿no? Pero por esta misma persecución no le dieron esa prelibertad, no se la dieron. Bueno, después de un tiempo la logró con un habeas corpus, una acción de protección, pero fue algo que duró muy poco, porque al ver que un juez cumplió con lo establecido en la norma, ¿qué hicieron? Hicieron lo que están haciendo a través de, ya no diría yo solo el lawfare a nivel político, sino a nivel judicial. Cuando un juez no es de mi línea, cuando un director o presidente de uno de los órganos del Estado no me obedece, busco la forma de proscribirlo. Y en mi país se está poniendo de moda ya no solamente el lawfare contra el correísmo, sino contra cualquier línea política. Y aparte de eso, a jueces y a jueces electorales y a miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Antes de ayer amanecimos sin 3 de ellos, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que a Jorge se lo tiene, primero, sin haberle otorgado la prelibertad. Segundo, aparentemente utiliza la fiscal una necesidad de tomarle una versión en un nuevo caso que se está investigando, donde lo involucran, imagínate, de un comité del terremoto. Te acordarás el terremoto que vivió Ecuador en el 2016, donde hubieron 2 provincias gravemente afectadas. Pues para recuperar económicamente estas 2 provincias o regiones, se conformó un comité donde habían gobernadores, alcaldes, prefectos, otros ministros, pero el único realmente perseguido y el único enjuiciado
es Jorge Glass. ¿Por qué? Porque Jorge está por cumplir los 8 años al que fue condenado. Entonces, como ya le falta tan poco para cumplir, lo que están haciendo es tratando de acelerar y armar un proceso, y por ahí ahora uno nuevo disque caso Plaga de una mujer que salió de la relación que tenía con Jorge Dolida y que aparentemente la computadora de ella, que fue público toda esta situación realmente personal, es la que sirve de prueba, aparentemente, porque Jorge ahí tenía un listado de cómo iban a manipular justicia, historias, procesos, pero de alguien que está herido, que es tu enemigo, no puedes esperar nada nuevo. Aparte que esa computadora no se la quitaron a Jorge Glass. ¿Quién garantiza que es la computadora de Jorge? Si la mujer que acaba de separarse de él, de distanciarse de él, va herida y le entrega supuestamente a las autoridades. Ya es conocido en nuestro país, no sé si te acuerdas el caso, por ejemplo, Sobornos, que aparentemente por influjo psíquico se sentenció. Sabes que yo ahorita comando desde mi cerebro y te ordeno a ti que tires el agua a las cámaras sin decirte una sola palabra, sin hacerte un gesto ni nada. Bueno, de esa clase de sentencias y de esa clase de ridículo vivimos al día a día. Es una operación del lawfare, como bien señalas, en realidad, ¿no? O sea, sí, que donde se está gestando una cantidad de acciones desde espacios de la judicatura contra cualquier tipo de disidencia, digamos, como dices, con otras líneas políticas. Pasó también en su día con el presidente Rafael Correa. Creo que en Ecuador vimos un caso claro de lawfare también contra el expresidente. Y ahí vendría mi pregunta, porque es cierto que a veces se plantea, o sea, y creo que esto es evidente, que dentro del correísmo en su día, cuando Lenín Moreno estaba ahí, antes incluso ya de la campaña, se ejecuta una suerte de golpe ahí para que sea Lenín, ¿no? Entonces yo te preguntaría, ¿cómo se ejecuta ese golpe interno con Lenín Moreno ahí? Bueno, solo para finalizarte en el tema de Jorge, entenderás cómo está a nivel judicial. Está prácticamente atados de mano dentro de una cárcel que era de máxima seguridad, que no es para el tipo, digamos, de sentenciado con el tema de sentencias por carácter político, sino para quienes cometen delitos de lesa humanidad, etcétera. Aparte, que en la situación médica me gustaría explicarla más adelante en alguna otra pregunta para poderte responder el tema de Lenín Moreno. Mira, Lenín Moreno empieza con todo esto. Te cuento que yo era alcaldesa, bueno, dentro de mis funciones yo tenía que seguir cumpliéndole a mi cantón, ¿no? Entonces pude y tuve la potestad la obligación de interactuar con un gobierno que recién llegaba, como era el gobierno de Lenín Moreno. Realmente pude conocer un poco más desde adentro el declive de la administración pública, comparando, yo fui 2 años y medio alcaldesa con Rafael Correa, 2 años y medio con Lenín Moreno. Pero como yo no era de Alianza País en ese momento, del partido de Correa, yo al inicio no pude ver los efectos de la atracción, tales, porque no era mi partido, no era mi historia. Me caía muy bien Jorge Glass, con quien había interactuado desde el inicio como vicepresidente, también desde mi rol como alcaldesa. Pero con el tiempo tú te vas dando cuenta que estas personas están siendo perseguidas políticas porque empiezas a entender el panorama político ya desde lo nacional, ¿no? Cuando eres alcalde tú te preocupas por lo local, por lo regional, son las cosas inmediatas que te preocupan. Entonces Lenín Moreno empieza a tratar primero de vender la historia de que habían pruebas contundentes. Esto ya te estoy hablando hace 4 o 5 años, ¿no? Y tú escuchas pruebas contundentes y más, 7 años desde que llegó Lenín, 7 años atrás. Entonces, tú como al principio, y como no eres desde adentro, tú dices, bueno, ¿qué pasará ahí entre ellos? No estás seguro. Luego de esto, de que Lenín en un inicio hace un comunicado diciendo, vamos a darle a Jorge Glass, a pedirle que se tome como, ¿sabes?, un descanso, es decir, no lo sacó de una del puesto, sino para que vaya a defenderse. Una vez que ya le montan, le hacen todo el montaje de la causa y ven por dónde lo pueden condenar por influjo psíquico, entre ellos mismos se han de haber reído, me imagino, cuando planificaban todas estas historias, ¿no? Y vieron el tema Odebrecht, el tema sobornos y tales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fue
hace Lenín Moreno y dice, ok, todo empezó con Odebrecht. Entonces dice, vaya defiéndase, vaya presente sus pruebas de descargo y tales. Obviamente, como tenían todo montado, lamentablemente salen las famosas pruebas que hoy son de conocimiento mundial, porque en Brasil y en cuantos países donde también se usó el lawfare para proscribir a los gobiernos progresistas de izquierda, con el tiempo se ha demostrado que todo fue parte de una manipulación del sistema y utilizar aparentemente un testigo que después él mismo se retractó y dijo que no era así, además que como no le pudieron encontrar, o tal vez no pudieron sembrar, digo yo, una ruta del dinero, porque si tú sobornas, como dicen en Ecuador, con 7.000 millones de dólares, tiene que existir la ruta de ese dinero, dónde lo depositaron, como así haya sido en físico, esconder 70 millones o sacarlos del país, no es fácil. En tal caso, a futuro, cuando se han investigado a los sucesivos presidentes, como el mismo Lenín Moreno, ha salido el caso Pandora Papers, cuentas en, ya sabes, en otros países con categoría de paraíso fiscal y con número de cuenta y números de depósitos, pero a Rafael Correa y a Jorge Glass nunca le han podido demostrar la teoría de que robaron, de que recibieron coimas, porque ese dinero nunca ha salido plasmado por ninguna parte. Adicional a eso, quienes fueron testigos, quienes presentaron pruebas en su momento, se retractaron. Por ejemplo, el caso Balda, que uno de los policías que dice es que yo escuché que Rafael Correa, a mí me dijeron que Rafael Correa mandaba a secuestrar, alguien, ¿no? claro. Y ya después de 10 años salí llorando en una cámara de uno de estos tipos a decir, no, me obligaron a decirlo. En el caso Odebrecht, como tú ves, el mismo, quien supuestamente era el que sobornaba o el que andaba en las gestiones de los sobornos, después se ratificó y después él mismo se confundió en sus dichos y quedó demostrado que al principio él se prestó para mentir y ya después no le quedó otra que retractarse. La defensa que ha tenido Jorge Glass y Rafael Correa también en el influjo psíquico, por ejemplo, dicen que en la computadora de una de las ex asesoras de presidencia estaba el listado de los sobornos. ¿Sabes? El listado de las personas que supuestamente daban una cuota para los sobornos. Y luego la defensa pide que se haga un examen informático a la computadora y los hechos denunciados supuestamente ocurrieron entre el 12 y el 16. Pero los peritos informáticos pudieron determinar que ¿cómo es que se llama? Que había sido implantado en esa computadora en el año 2018. Cuando se descubre eso, dicen, no, es que en el 2000 estaba todo en una libreta, el cuaderno de Hello Kitty, no sé si has oído esto, que porque la carátula tenía de la Hello Kitty, se llama el famoso cuaderno de Hello Kitty. Entonces, en el 2018 lo que fue digitalizarlo. Y luego, ok, entonces dame el cuaderno de la Hello Kitty para mandarle a hacer un examen de tinta, ¿sabes? De estos especiales. Un peritaje para determinar la antigüedad del cuaderno. No, es que el cuaderno se perdió. Está en Bachacnón, era la compañía que recoge basura en nuestro país. Bueno, se la tiró a uno y se la llevó el carro de la basura. Qué casualidad. Entonces, imagínate, o sea, siguen pasando los años y todas las denuncias quedan sin sustento. Entonces, este lawfare va más allá. Por ejemplo, la fiscal utiliza la justicia para proscribirnos en elecciones. Acuérdate que la Revolución Ciudadana en el 2021 participó para las elecciones presidenciales y ¿qué fue lo que argumentaron? Argumentaron que el ELN de Colombia estaba financiando con recursos del narcotráfico la campaña de Andrés Arauz. Montaron todo un show. La fiscal nacional del Ecuador, la general de la nación, trajo al fiscal de Colombia, al fiscal general nacional. Hicieron un show mediático y hay las pruebas y tales y no sé qué. Obviamente eso mermó en nuestras posibilidades de ganar, que siempre hemos pasado a segunda vuelta. Siempre hemos estado primero en encuestas y pasando a la segunda vuelta. ¿Y qué fue lo que pasó? Eso nos mermó. Pero desde el 2021 hasta acá, 3 años ya,
El fiscal Cricri, las pruebas Cricri, nunca se demostró. Sabemos bien en España cómo opera esa interferencia de los espacios judiciales, o más bien del lawfare, ¿no? Esta articulación entre jueces, medios de comunicación que atentan contra un adversario político. Prácticamente una triangulación. Exactamente, es una triangulación. Crean falsos relatos, les dan aparentemente veracidad a través de los jueces que siembren la duda, y los medios se encargan de posicionar estos falsos relatos. Entonces, por ejemplo, en mi país, el acceso al Internet es muy, muy bajo, en especial en las zonas rurales, en las zonas pobres, donde a muchas penas tienen pocos gigas, y por cuestiones de cultura los gigas los utilizan lo poco que tienen para ver las redes sociales, el Facebook, el TikTok, pero no realmente para enterarse de las noticias. Y al tener paquetes muy limitados, porque es muy costoso, porque ahí hay unas negociaciones maravillosas cuando se da licencia a esto para que operen estas compañías proveedoras de servicio de Internet, que termina siendo solamente los medios hegemónicos o los medios que tienen red a nivel de televisión abierta, son los únicos que realmente pueden llegar a las casas de la gente que menos tiene y de la menos preparada. Entonces, estos falsos relatos los posicionan en ese sentido y terminan causando los daños políticos. Calan e interfieren directamente con la democracia. Un poco esa línea sí que te quería preguntar, Mónica, por esta gestión que está teniendo el presidente Daniel Noboa, ¿no? Que hemos visto unas imágenes de Ecuador en los últimos meses que llamaban muchísimo la atención. Pasó a ser uno de los países con mayor inseguridad en la región, algo que era inédito hasta hace unos varios años, donde por el contrario era uno de los países que tenía la mayor cantidad de seguridad. Yo vengo de un país como Perú que tiene unos índices de inseguridad ciudadana desde hace muchas décadas muy alto, y sin embargo Ecuador ahora está en la lista de los que lideran esta inseguridad ciudadana. Pero en general te pediría una valoración sobre esta gestión de Daniel Noboa. Bueno, de verdad que a mí no me decepciona porque no voté por él, pero sí me decepciona la postura de cierta parte. Aparentemente él está segundo en las encuestas, ahora vamos a ir a elecciones, y no se entiende, o yo por lo menos desde mis criterios no logro entender a este porcentaje, cómo puede sostener que las cosas están bien cuando los números hablan de otras realidades. Si es verdad que con Daniel Noboa no iniciaron esta clase de desborde delincuencial o de nuevos métodos de delincuencia, es verdad que con Daniel Noboa se han agravado. En 8 meses de gobierno contamos con casi 8.000 muertos, más de 7.000 muertos por muertes violentas. El tema de la extorsión, más conocida como vacunación, que es que prácticamente todo pequeño negocio, finca, haciendas, hasta la gente que tiene su carretillita de vender huevos de codorniz, por ponerte un ejemplo, todo, por decirlo de una manera generalizada, todo el mundo está vacunado. Claro, en diferentes porcentajes, ¿no? Dependiendo de cuánto, a ver, tú me das 500 mensuales, tú me das 5.000 mensuales, y si no les dan, matan a los dueños de los negocios. O sea, secuestran a la gente y piden grandes cantidades de dinero. Incluso las personas se les han muerto y fingen que todavía están vivas hasta que cobran, y después es una cosa terrible. Entonces, la cantidad de muertos, y aparte de eso, la pelea de las bandas por el poder, porque como hay una previsibilidad grande desde el gobierno anterior y acentuada en este gobierno, porque no se han visto acciones de limitar. Mira, desde que Daniel Noboa llegó, puso estado de excepción. Estado de excepción que en un inicio, bueno, todos dijimos, vale, hay que hacerlo, o tal vez será porque él dijo que llegaba con un plan Fénix, que medio ahí hablando bonito, hablando tipo Rambo, tú escuchas y dices, bueno, de pronto y la cosa cambia. Como todos queríamos seguridad, incluso como legislativo hicimos un acuerdo, digamos, momentáneo, de unir fuerzas para darle la oportunidad a este gobierno. Tanto así que nosotros, siendo la oposición más radical a este gobierno, le aprobamos 3 leyes de carácter económico urgente de las 4 que él mandó a la Asamblea Nacional, y 3 con nuestros votos, ¿sabes? Pero como íbamos aprobando una, íbamos aprobando otra, íbamos aprobando, y no veíamos cambios sino
crecimientos en los índices de muerte, de delincuencia, ya para cuando fue la subida del IVA dijimos, no, es que esto no va a cambiar, y en efecto no ha cambiado nada, se ha acrecentado realmente. Lo que ha hecho es empobrecer con estas medidas económicas que supuestamente eran necesarias para luchar contra la delincuencia. Contra la delincuencia no se ha luchado nada, porque siguen operando y operando mucho más que antes. Por ejemplo, que iban a venir los gringos, que los Estados Unidos iba a venir a ayudarlo, eso incluso comentaba ayer o antes de ayer. O sea, perdóname, trata de decirle a los ecuatorianos que no se puede controlar la delincuencia porque es que comanda desde afuera disposiciones que Rafael Correa, por ejemplo, está preparando atacar edificios importantes que van contra el correísmo, como la Fiscalía y tales, y bueno, hay un listado como de 6 edificios importantes. Dime tú, si los gringos, que supuestamente son especialistas en todo lo que es inteligencia para combatir la delincuencia, no pueden interceptar una llamada que haga Rafael Correa desde Bélgica al Ecuador, ya yo no sé de clase de tecnología están hablando, porque para perseguirnos a nosotros, los asambleístas de oposición, y monitorearnos en dónde estamos y qué chateamos y con qué chateamos, ahí la tecnología sí sirve. Pero supuestamente para controlar todos estos comandos que vienen desde el exterior hacia el Ecuador a dar directrices para continuar con el desorden o que continúa la delincuencia por culpa del correísmo, es que no se entiende. Entonces, ¿para qué hiciste trato con los gringos? ¿Para qué aceptaste un acuerdo como el FMI? Que es verdad, ha sido para un crédito, pero un crédito no para invertir en la delincuencia, para pagar la deuda externa. O sea, prestó más plata para endeudarnos, o sea, para pagar plata, o sea, para más deuda. Que no es para invertir en mejoras de servicios públicos. Que no es para invertir. Derechos. Entonces, si tú me pides valorar a Daniel Noboa, créeme, ni quitándome la camiseta del correísmo ni del progresismo, analizándolo fríamente, no tengo por dónde haya un índice que pueda decirse algo se está haciendo bien. En educación, la deserción escolar, la deserción incluso universitaria es altamente peligrosa, porque ya sabes que niños sin estudiar son los futuros delincuentes por lo general, porque es el caldo de cultivo para los grupos delictivos. En medicina, no puedes irte a un hospital sin que encuentres déficits garrafales, como que no hay ni siquiera hilo para coser una herida. Te la mandan a comprar al frente, desde la medicina más elemental hasta, por ejemplo, saber que no le han hecho mantenimiento a ninguno de los equipos que dejó comprado Rafael Correa cuando repotenció los hospitales. O sea, no hay una escuela del milenio nueva. Mira, yo diría, ok, es que le metió mucho dinero a la seguridad y ahorita por eso la educación y la salud están como están. Pues no hay nada de nada. Y cuando no hay nada de nada, preocupa porque lo único que hay es autoritarismo, descontrol y no sé bajo qué parámetros la delincuencia campea más libre que nunca. Y un poco frente a esa realidad y esa situación, la alternativa. ¿Cómo se prepara la Revolución Ciudadana para poder hacerle frente a los próximos comicios y ganarle la partida a un modelo como el de Daniel Noboa? Mira, primero con la verdad. No hacemos más que decir la verdad. Ellos se pueden sentir aludidos, pueden pretender querernos hacer juicios, porque la proscripción viene para todos los que pensamos diferente. Y no solamente para la tienda del correísmo. Este gobierno ha dejado claro que cualquiera que vaya en contra de ellos, pues va por ellos, como dicen acá, ¿no? O sea, va atrás de ellos. Pero nosotros, dejando a un lado el miedo, con ese mismo espíritu revolucionario, enfrentamos la verdad, siendo claros, transparentes. Hoy nuestra candidata, que es Luisa González, deja claro que realmente Noboa mintió desde la campaña a su electorado, porque Luisa fue quien perdió las elecciones anteriores con él, ¿verdad? En el debate, todo hoy se confirma que fue una cantinflada, un engaño, un engañamuchacho, como le decimos nosotros, al pueblo ecuatoriano, porque nada de lo que él defendió en el debate, que fue cuando despuntó y llamó la atención sobre los demás candidatos, ¿sabes? Ha cumplido.
cumplido. Es más, se ha ido en contra de mucho de lo que dijo en el debate. Por ejemplo, se tiró ambientalista para ganarse el voto de los ambientalistas y dijo que sí, que le iba a hacer cumplir con lo que estableció la consulta popular de no explotar una parte del Yasuní, de no explotar el Choco Andino, y lo ha hecho durante sus 8 meses. Entonces, ni es ambientalista, ni cumple su palabra, no, o sea, el muchacho, ni por donde lo veas, o sea, para nada, es totalmente, desde mi punto de vista, inútil. Es decir, inútil sin el ánimo de insultar, sino de decir literalmente lo que significa la palabra inútil, que no es útil. Un poco, porque quiero volver antes de terminar a la situación de Jorge Glass, que es un motivo importante por el cual tú estás aquí también y por el cual estás en general dando la información a diferentes países en Europa para que se sepa de lo que está pasando, porque Jorge Glass es Jorge Glass hoy, pero es verdad que podría ser cualquiera. Lo decías al inicio, ¿no? El precedente que se sienta con el hecho de haber entrado en una embajada, que es además una vulneración de la soberanía de un país directamente, el precedente es gravísimo. Entonces yo te preguntaría, ¿en qué condiciones está ahora también en términos físicos? Me mencionabas su salud. ¿Cómo está Jorge Glass y por qué es importante hablar de él en este momento? Bueno, yo vine por una invitación de colegas parlamentarios suizos porque en este acuerdo, en este rompimiento de relaciones que hubo por la incursión a la fuerza a la embajada mexicana, obviamente México rompió relaciones y le pidió a Suiza de forma formal en un acuerdo espejo, es decir, un acuerdo de la isla, que Suiza sea el velador o el vedor de sus intereses en el Ecuador. Entonces los parlamentarios suizos como que habían escuchado de manera generalizada el tema, pero no tenían claro. Entonces a través de organizaciones sociales de derechos humanos que han estado haciendo bulla en Suiza, miren, ¿qué están haciendo ustedes por los derechos humanos de Jorge Glass? Él era un asilado, ¿qué va a pasar con los asilados del mundo? ¿Qué va a pasar con las embajadas del mundo? Pero es que ni el gobierno de los Estados Unidos se atrevió a entrar a la embajada ecuatoriana a sacar a Assange. O sea, eso o sea, los ciudadanos suizos están realmente asustados y preocupados. Y en este caso también los parlamentarios, tanto así que han reaccionado preguntándole al gobierno, bueno, ¿qué vamos a hacer? No solamente por este encargo que tampoco lo tenían claro, porque el encargo dice textualmente que velará por los intereses de México. Es decir, no es un simple pasapapel. Porque ahora, a mediados de agosto, México envió la solicitud a través de Suiza al gobierno ecuatoriano. Pero ¿qué es lo que hizo el gobierno suizo? Prácticamente la labor de un conserje. ¿Sabes? Aquí te mandan. Por lo menos es la lectura que tenemos nosotros, porque no ha habido un comunicado contundente desde Suiza. Hemos pedido 2 veces cita a su embajadora, 2 veces nos ha cancelado. Solamente el gobierno sacó a sus redes sociales que no iba a otorgar el salvoconducto, pero sin un documento oficial, sin un pronunciamiento que explique las razones o que Suiza diga cuáles son las razones. Entonces sus parlamentarios, como tienen esa categoría, obviamente quisieron saber bien cómo están las cosas y yo les he traído un informe no de Mónica Salazar, ¿sabes? Sino de un informe que contempla todos los links de los diferentes medios nacionales e internacionales, para que si este gobierno perseguidor pretende decir que Mónica Salazar ha salido del país a malinformar al gobierno, tengan claro que todas mis intervenciones se han valido a lo que ha salido en la prensa y a lo que es público por todos. Entonces, obviamente han pedido información al gobierno suizo. Los mismos parlamentarios están pidiendo, son 4 tiendas políticas diferentes, información al mismo gobierno ecuatoriano. Porque es que este hecho quede sin ninguna reacción y sin ninguna acción por parte de un Estado, sientan los españoles que de aquí a mañana, si quieren refugiarse en su embajada en Ecuador, no están seguros. Claro. Porque si el gobierno quiere, entra y los busca. Olvídense. Y no solo eso, sino que otros estados dirán, pero si en Ecuador hicieron esto, ¿yo por qué no puedo hacer lo mismo? Un precedente nefasto. Entonces, ahora, ¿por qué también la premura de venir?
por la situación de la salud de Jorge Glass. Hace 2 días hubo una campaña internacional de medios donde yo quiero hacerle conocer a los españoles en general y a nuestros queridos hermanos migrantes de Latinoamérica y de Ecuador que Jorge se está muriendo. O sea, Jorge está súper mal. No solamente el hecho de que su salud está al riesgo porque ya venía con un cuadro complicado, sino que cuando Jorge ingresó, él tenía acceso a sus medicinas. Y como le dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a clavar 15 a 20 años más, ya tenemos todo listo. Claro, para envenenarle el alma, la mente y angustiarlo, Jorge intentó suicidarse. Se intentó suicidar, se lo llevan en coma desde la cárcel La Roca, que te digo que es una cárcel en pésimas condiciones, donde solo tiene 1 hora de luz al día. El resto pasa a oscuras, ¿verdad? Y aparte solo le permiten una visita al mes, sea de sus abogados o de su familia, una al mes, donde normalmente en todas las cárceles del Ecuador, en las otras, que esta es la única de máxima seguridad en el país, las visitas son una vez a la semana y tus abogados las veces que necesites para defenderte, ¿ya? Y a mí me contó el vice que yo lo visité el 12 de agosto, lo visité antes de venir acá y por eso apresuré mi viaje para venir, porque realmente lo vi acabado. Hablaba ya hasta como gagoso, lento. Mónica, me están drogando. Y lo tienen dopado prácticamente. Delante mío, no es que ni siquiera tuvieron, como sabes, como decimos nosotros, amagar. Le dieron 4 pastillas, pero no, lo más grave no fue eso porque no vi de qué eran las pastillas. Le contaron 12 gotas, de las que yo pude contar, puede que sea más, pero de 2 estoy segura, de unas pastillas que yo tomo para relajarme antes de dormir, que es un psicotrópico, que es como para inducir al trance de sueño, pero a las 3:30 de la tarde. ¿Sabes? Yo la tomo antes de dormirme, antes de acostarme justamente, pero no a las 3:30 y no todos los días porque después resulta que te haces adictivo a esta clase de medicamentos, sino cuando realmente sé que tengo que madrugar y me estoy acostando tarde. Pero si lo drogaron en mi presencia sin ningún rubor, ya su defensa salió hace 2 días a decir, le están suministrando 42 pastillas diarias. Está al borde de una insuficiencia renal. Y está que pide a gritos que lo dejen suicidarse. ¿Sabes por qué también? Porque lo están induciendo químicamente a través del alprazolam. Altas dosis de alprazolam y resulta que si te metes a investigar en el internet es un medicamento inductivo al suicidio. Hay muchos estudios que determinan que el alprazolam es altamente lleva al individuo a pasar de la depresión al suicidio. Es una situación crítica. Está crítico en su salud física, en su salud mental, en su salud emocional. Y la verdad, los que miramos desde la humanidad, no desde el socialismo, la derecha, el progresismo, como lo quieran llamar otros, ¿no? Porque aparte de que es un ser humano, no porque la gente dice, no, es que porque no se preocupan por todos los presos. Claro que nos preocupamos por todos los presos. Lo que estamos haciendo es generar un precedente. Es más, te voy a compartir cuando quieras, Elin. Hay ya un pronunciamiento de la Comisión de la Tortura objetando al Ecuador. Lo que está pasando en las cárceles del Ecuador es que las cárceles del Ecuador ahorita tiene el índice de la mayoría de muertos dentro de las cárceles, no solamente muertos por violencia, es decir, ellos tienen meeting que terminan matándose 24, 30, 40, casos de tifoidea, casos de COVID, mujeres que estando pagando una pena, embarazadas o con niños nacidos dentro de su pena, cuando dentro de las leyes carcelarias está prohibido mantener relaciones conyugales. Entonces, ¿qué significa? Ellas nos contaban, a las que los han podido visitar, a los grupos de derechos humanos, que las violan dentro de la cárcel. Entonces, la comisión esta de la tortura ha hecho un informe que realmente es sorprendente y en esas condiciones está Jorge Glass.
sino que con Jorge hay una hazaña adicional, porque como sale favorito en las encuestas después de Rafael Correa para presidir cualquier lista o para ser candidato, obviamente la mejor manera de sacarlo del tablero político, y como ya todas sus mentiras con respecto a sentencias judiciales son muy obvias y se van cayendo, ven que en este héroe de la izquierda o un héroe de su oposición, de la oposición de ellos, pueden tener al futuro presidente de los ecuatorianos. Y lo peligroso para ellos, de tal grado que mejor es eliminarlo. Es importante seguir y ese para caso, no cargar entonces, con ese muerto, que él se autoelimine. Así digan, sabes que nosotros no lo matamos, se mató solito. Pero ya todo el Ecuador somos testigos de quienes han incidido. Y no solo eso, la comunidad internacional, en efecto, hay que valorar este tipo de giras, de brindar esta información, además de primera mano, porque estás ahí, porque vives ahí, porque lo has podido ver en la cárcel, como nos has contado. Muchísimas gracias, Mónica Salazar, diputada en la Asamblea Nacional de Ecuador por Revolución Ciudadana, por haber estado con nosotras, por estar haciendo esta gira, estar contando esta información, porque hablamos, en efecto, de precedentes gravísimos, no solo para la región, sino para todo el mundo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Aunque he tenido que hacer cargo a mis vacaciones, pedir que no me paguen, y está bien, estoy actuando fuera desde el cargo legislativo, pero la calidad humana no me la va a quitar nadie me puede coartar el derecho de decir lo que veo y lo que pienso. Así que gracias a ustedes por la oportunidad y libertad para Jorge Glass. Muchas gracias, Mónica. Gracias. Nosotras volveremos con otras entrevistas más adelante.